Tengan la palabra del Señor. Yo tengo por aquí una palabra que espero hacerles bien. No es nada especial, es hablarles de lo que significa la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, ya que por medio, hermanos, de la palabra de Dios hemos adquirido conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de la palabra de Dios hemos obtenido fe, y por medio de esa fe, hermanos, hemos alcanzado gracia delante de Dios. Por medio de la palabra de Dios hemos pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, como he dicho, hemos pasado de muerte a vida. Por medio de la palabra de Dios, nuestros pensamientos han sido ordenados. Por medio de la palabra de Dios, nuestra vida ha sido transformada. Por eso en esta tarde quiero hablarles de la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso en esta tarde quiero hablarles de la importancia que tiene el oír la palabra de Dios, ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Quiero decirles, hermanos, que según el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, así cumpliremos con ella y así obedeceremos a la palabra de Dios. Qué bueno, sí, señor. Por eso es muy importante que usted cada día lea la palabra. Es muy importante que usted cada día estudie la palabra. Y es muy importante que usted cada día escuche la palabra de Dios. Amén. Pero lo más importante de todo es que guarde la palabra de Dios en su corazón. La Biblia, hermanos, nos enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia nos enseña que Dios, hermanos, siempre envía su palabra con un propósito y que nunca vuelve al vacío, sino que la palabra, hermanos, siempre cumple con aquello con lo que Dios, para aquello con lo que Dios la envió. Amén. Nos enseña, hermanos, que la palabra es la que nos alumbra. Nos enseña que la palabra es la que nos da vida. Podríamos estar poniéndole miles de adjetivos a la palabra de Dios, pero no se trata de eso. Se trata de que venimos aquí todos los días y escuchamos la palabra de Dios. Pero quiero hacer una pregunta en esta tarde a la iglesia. ¿Guardamos la palabra de Dios que escuchamos cada día en el corazón? ¿Ponemos por obra la palabra de Dios que oímos cada día? Dice Lucas 11:28. Y dijo Jesús: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No se trata, hermanos, como he dicho, de venir aquí todos los días y escuchar la palabra de Dios y que luego se vaya usted igual que vino. No se trata de eso. Se trata de que cuando venga usted aquí, escuche la palabra de Dios y la guarde en el corazón. Porque si usted la guarda en el corazón, hoy considérese dichoso de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Pero si encima de escuchar la palabra de Dios, usted la guarda en su corazón, entonces siéntase bienaventurado, como dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Qué bueno, sí, señor. ¿Qué es un bienaventurado? ¿Qué es una bienaventurada? Muchas veces hemos escuchado esta palabra y muchas veces no sabemos el significado de lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Bienaventurado quiere decir, significa esto: bienaventurado es una persona que goza, es una persona que disfruta de la felicidad plena que solamente es concedida por Dios. Nadie, hermanos, en este mundo, ni nada, ni la fama, ni el dinero, nada, hermanos, te puede dar la felicidad plena que solamente es concedida por Dios. El único que te puede proporcionar la felicidad plena es el Señor. No hay otra forma, hermanos. El único que te la da es el Señor. Así que si quieres gozar de la felicidad plena que solamente da Dios, escucha la palabra cada día y guárdala sobre todo en tu corazón.
existe una palabra de exhortación. Y la palabra que usted guardó hace un mes, la palabra que hace usted 3 meses que la guardó, la palabra que hace un año que usted la guardó, esa palabra, hermanos, brotará de su interior y le hará el bien por lo que en su día el Señor se la envió. Por eso es importantísimo que usted cada día que escuche la palabra de Dios la guarde en su corazón. Amén. Porque como dice la palabra, nunca vuelve a él vacía, sino que siempre hace aquello para lo que el Señor la envió. Yo hay veces, hermanos, que si me preguntan de qué se predicó hace una semana, hay veces que ni me acuerdo. Sin embargo, cuando he estado triste, cuando he estado sin ánimo, cuando he pasado por algún problema, siempre, siempre, siempre ha venido a mi mente alguna palabra del Señor que hace a lo mejor 6 meses o incluso hace un año que se predicó, pero que como yo la guardé en mi corazón, en ese momento me la envió el Señor y me hizo el bien por el cual en su día el Señor la envió. Por eso quiero insistir en esta tarde que guarde usted la palabra de Dios, pero que la guarde sobre todo en el corazón. Porque de nada, hermanos, nos sirve escuchar la palabra si no la guardamos ni la ponemos por obra. Si no ponemos por obra la palabra de Dios, seremos comparados a aquella tierra llena de pedregales, que dice la palabra que cayó la semilla y nació, pero como no tenía raíces, se secó. Dice la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó junto al camino, parte entre espinos, parte cayó entre pedregales y parte en buena tierra. Y Lucas 8:13 nos enseña el significado de esta parábola y dice que la parte que cayó entre pedregales son aquellos que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Pero yo quiero decirle en esta tarde a la iglesia de Villaverde que nosotros no somos de esos, porque han venido pruebas a la iglesia, han venido pruebas individuales, han venido problemas y han venido aflicciones y necesidades, y nos hemos mantenido en pie en la iglesia y nos hemos mantenido en pie y hemos seguido adelante en el camino del Señor, porque la palabra que escuchamos cada día la hemos guardado en nuestro corazón. Amén. Cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, puedes vencer a los problemas y también puedes vencer a la tentación. Porque ¿saben ustedes con qué venció Jesús a la tentación? Cuando vino el diablo a tentarle en el desierto, con la palabra de Dios. Amén. Jesús venció la tentación, hermanos, con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que vino el diablo a tentarle en el desierto. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, hermanos, le contestó con un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio 8:3. Volvió por segunda vez a tentarle el demonio y le dijo: si eres el Hijo de... Y le dijo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús también le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor, hermanos, le volvió a contestar con otro versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Deuteronomio 6:16. Y volvió otra vez el tentador y le dijo, le llevó sobre un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le contestó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor, hermanos, le volvió a contestar con otro versículo, Deuteronomio 6:13. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el que guarda la palabra de Dios
sino que el que guarda la palabra de Dios en su corazón, cuando viene el problema, usa la palabra de Dios. Y no solamente el problema, sino que cuando viene la tentación, el que guarda la palabra de Dios, usa la palabra de Dios. Cuando viene la prueba, hermanos, el que ha guardado la palabra de Dios y tiene conocimiento de la palabra de Dios, se acuerda de un versículo de Primera de Pedro 1:6 que dice que si es necesario que tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueban con fuego, se hallarán alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El que guarda la palabra de Dios, cuando viene el problema, echa mano de la palabra de Dios y se acuerda de un salmo, el Salmo 28:7, y dice: Jehová es escudo y fortaleza alrededor de mí. El que guarda la palabra de Dios, cuando viene la tentación, se acuerda de Santiago 4:7 y dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que te quiero decir en esta tarde que guardes la palabra de Dios, hermano. Te quiero decir en esta tarde que guardes la palabra, hermana, porque en ella encontrarás solución para todo. La palabra, hermanos, nos enseña cómo comportarnos ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. En la palabra de Dios encontraremos consejos. En la palabra de Dios hallarás sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, es la que te ayudará en los momentos de dolor. Es la que te ayudará cuando estás pasando por el problema. Es la que te ayudará cuando estás pasando por la aflicción. Por eso te quiero decir en esta tarde que guardes la palabra de Dios en tu corazón. Porque en el momento que tengas que hacer uso de ella, la palabra brotará de tu interior y te hará el bien, por la cual en su día te la envió el Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya para Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios, hermanos, es la que llena y es la que ordena. Dice Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que trajo el orden y la llenó? La palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Por su palabra todas las cosas fueron creadas. Por su palabra la tierra fue ordenada y se llenó. Pues así, hermanos, como la tierra, nosotros también antes de conocer al Señor estábamos de la misma manera. Vivíamos desordenados y estábamos vacíos. Nuestra vida estaba en tinieblas. Pero gracias a que un día vino la palabra de Dios a nuestra vida y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, la palabra de Dios produjo en nosotros, hermanos, que todo el desorden que había desapareció. Por eso quiero decirte en esta tarde y quiero insistirte que guardes la palabra que oyes cada día en tu corazón. Y quiero terminar con esto. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, hermanos, porque Dios dijo y todo fue creado. Y es eficaz porque tiene poder en sí misma, tiene fuerza y produce resultados. Miren si tiene poder. Que con solo Jesús decir la palabra, Lázaro resucitó. Amén. Miren si tiene fuerza. Que con solo Jesús enviar la palabra, el criado del centurión se sanó. Y miren si produce resultados. Que con solo Jesús bendecir 5 panes y 2 peces, comieron como 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y encima les sobró. Y miren qué resultado más grande que este. Que estemos hoy aquí en la iglesia de Villaverde, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que, iglesia, quiero dejarles con esto. Disfruta cada día de la palabra de Dios. Amén. O guarda cada día la palabra que oyes y siéntete